Buenas tardes a todos. Muchas gracias por ser puntuales a la cita de la tarde, que es la más difícil. Hoy tenemos para esta sesión de tarde a tres personas vinculadas al mundo de los museos, el mundo de los archivos y la experiencia portuguesa, sobre todo en archivos, pero no solamente. Y van a ser María Carrillo, Carlos Guardado da Silva y Juan José Generero Lanaspa, quienes intervengan en esta sesión de tarde. En primer lugar, María Carrillo, licenciada en Geografía e Historia y maestra en Museografía y Exposiciones por la Universidad Complutense de Madrid, que fue ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos y posteriormente perteneció al cuerpo de técnicos facultativos de de museos, se me va la afinidad, ¿verdad?, de museos de la Comunidad de Madrid, y su experiencia laboral es variada, aun cuando centrada en el ámbito de la comunidad, ¿verdad?, en el Museo de América, Subdirección General de Bellas Artes de la Comunidad, y en estos momentos es jefa del Servicio de Documentación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde se encarga de la coordinación del Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica Domus, de la Red Digital de Colecciones de Museos de España, CERES, y de la Red de Bibliotecas de Museos, BIMUS. En estos tres ámbitos, por así decir, tiene una experiencia que nos va a relatar en la sesión inmediata con el título de Colecciones de Museos en Red, CERES y BIMUS. Yo recuerdo a los integrantes de esta mesa que disponen de media hora y les ruego que se ciñan, si es posible, a este tiempo de que disponemos para poder después tener un coloquio vivo como el que hemos tenido esta mañana. Adelante. Gracias. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación al Consello de Cultura Galega. Es un placer estar aquí contando nuestra experiencia, que en este caso es una experiencia compartida, puesto que la experiencia que vengo a relatar ahora pues afecta a muchos museos del ámbito nacional, entre ellos a algunos de los museos gallegos. Para mí es una oportunidad, además, venir a contar nuestra experiencia, pero también venir a contar los problemas, las dudas que hemos tenido y que seguimos teniendo en mucho de este recorrido, ¿no? Y poder compartirlo y que luego efectivamente se genere cierto debate que nos ayudará a todos a aclarar algunas dudas. En esta presentación vamos a hacer un repaso de lo que ha supuesto la actitud o la acción del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el ámbito de la convergencia digital en museos. Como digo, no va a ser solamente plantear cuáles han sido las líneas de trabajo, hacia dónde queremos ir, que es un poco, son experiencias compartidas quizá con muchos de los compañeros que han hablado y que van a hablar estos días, pero también contar un poco, compartir las dificultades y las dudas que tenemos. El marco donde nos movemos, es decir, a qué afecta esta experiencia que voy a relatar ahora, a qué afecta, qué museos se ven afectados por ella. En primer lugar, a los 16 museos que dependen directamente de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio. Son 16 museos de titularidad estatal y de gestión exclusiva del Estado. Pero a estos museos el Ministerio tenía que ocuparse, obviamente, de la colección de estos 16 museos, pero también de los bienes que forman parte de las colecciones de los 64 museos que se transfirieron a las comunidades autónomas, porque la titularidad de esos bienes siguió siendo estatal, aunque la gestión se convirtió en autonómica. Con lo cual, para atender
las necesidades tanto de estos 16 primeros museos como de los otros 64, se organizó, como muchos ya conoceréis, el proyecto de normalización documental del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al que posteriormente se sumaron otras instituciones de otras administraciones, por ejemplo, también de administraciones autonómicas, pero también administraciones locales o incluso instituciones privadas. ¿Cuáles han sido las líneas de trabajo? Aunque luego veremos un poco cómo se desarrolló el proyecto, las líneas de trabajo que han marcado la idea fundamental, que era precisamente la convergencia. A lo mejor no dicho con esas palabras, pero efectivamente el objetivo final de todo el trabajo que se realizó desde el año 96 hasta ahora ha sido tener un único punto de trabajo, de acceso, de consulta para las colecciones que estaban integradas en los museos. Desde este punto de vista, bueno, pues he reunido las líneas de trabajo en estas que veis aquí, la información de los fondos, la terminología, las colecciones y los tipos de fondos. En cuanto a la información de los fondos en los museos se tratan desde diversos puntos de vista y se trataba, uno de los objetivos de todo el proceso y todo el proyecto de normalización documental fue integrar primero en una única aplicación que facilitara la gestión, pero que también luego facilitara la consulta, tanto de la información científica, o sea, el estudio de los fondos, los datos identificativos, pero también los datos históricos de estudio, de clasificación razonada sobre los bienes, toda la información administrativa y la información de gestión. Esta última, la información de gestión, fue una novedad que incorporó el proyecto de normalización documental y la aplicación que tuvo como resultado este proyecto, que es el Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica DOMUS, porque hasta entonces las herramientas documentales que habían utilizado los museos estatales se limitaban a, en el mejor de los casos, integrar estos dos ámbitos de información de las colecciones, que eran la información científica con la información administrativa. Pero la información de los procesos, la gestión que se hacía sobre los fondos, siempre había quedado al margen. Se diseña un programa, por tanto, que englobe y que haga participar en un único punto todo este tipo de información. Toda esta información se va estructurando en diferentes módulos. Tenemos dos bases de datos fundamentales para la catalogación de los bienes, que la veis aquí arriba, que son los fondos documentales y los fondos museográficos, cuya definición veremos luego, ¿no?, lo conflictiva que puede llegar a ser. Y aquí, en estos circulitos que veis en la pantalla, es donde se presentan los módulos de gestión de la información, pues desde que la pieza puede entrar a formar parte de la colección, un preingreso, el ingreso, pero los módulos de conservación, de documentación gráfica, de movimientos, entradas temporales, consultas y otras funcionalidades que, aunque no aparezcan aquí en pantalla, digamos, en la primera pantalla, pero que están ahí detrás y que, bueno, vamos a hacer un repaso por ellas. En cuanto a los datos de identificación y estudio de las piezas, pues, bueno, el modelo de datos que escogió Domus, aunque los museos no tienen la tradición, bueno, ya llevamos ya unos años y podemos decir que algo ya hemos avanzado, pero es verdad que cuando Domus se pone en marcha, la tradición que existía tanto en el campo de las bibliotecas como de los archivos en normalización era muchísimo mayor que la que tenían los museos, que habían tendido a trabajar quizá por el carácter muy diferente de los propios fondos y habían tendido a trabajar a espaldas unos de otros. No existían herramientas que consiguieran normalizar la información y eso fue uno de los objetivos, utilizar una única ficha, un único modelo de datos que nos sirviera para catalogar y para estudiar todo tipo de bienes. Como digo, esta primera pantalla de identificación con los datos básicos, una pantalla de descripción, clasificación, donde aparece ya un estudio más completo y los datos administrativos. Como veis, esta información además es accesible, tenemos acceso mediante los logos que veis aquí a la derecha a toda la información de documentación gráfica que tenemos sobre la pieza, a todos los movimientos,
todo esto son además módulos que tienen pantallas por detrás, es decir, que son módulos que te permiten no solamente acceder a la información, sino gestionar, asignar fondos a estos movimientos, saber en qué fechas se han movido, qué sedes han visitado. El módulo de conservación, en el que los restauradores pueden ir completando relativo a cada uno de los fondos qué tratamientos han recibido, qué estado de conservación tienen, o sea, todos los estudios que se hayan hecho sobre las piezas. Todo esto asociado a documentación gráfica de cada uno de los fondos. Lo que os digo de esta información que está por detrás y que no aparece en pantalla, por ejemplo, hay un seguimiento de lo que es el control en almacén muy exhaustivo, con unos árboles topográficos donde se van asignando espacios, cada museo crea su propio árbol de espacios a los que va asignando las obras. Y así conseguíamos tener en una sola herramienta toda esta información que muchas veces además está cumplimentada por diferentes departamentos. Es decir, que por un sistema de permisos hay un departamento en que todo el mundo está trabajando en la misma base de datos, pero tú puedes tener permisos dependiendo de en qué módulo estés trabajando y o sobre qué esté siendo tu trabajo. Otro punto fundamental para el tema de la convergencia digital era la terminología. Desde el principio Domus se vio que era fundamental que no solamente existiera una misma estructura para el cumplimiento de la información, sino que la información, en la medida de lo posible, estuviera controlada desde el punto de vista terminológico, porque eso iba a facilitar muchísimo luego la recuperación de la información. Esto llevó al Ministerio a poner en marcha un proyecto de control terminológico mediante la publicación, la elaboración de diferentes tesauros y vocabularios que son de dos tipos, o bien atendiendo a diferentes ámbitos, como es los generales, ¿no? de materiales cerámicos, el de numismática, el de mobiliario, y también los vocabularios que se entiende que van a apoyar la aplicación y que serán utilizados por todos los usuarios. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que aquí entramos ya en el ámbito del que digo de las dudas y de los problemas que ha habido en el desarrollo del proyecto. ¿Qué ocurrió? Que cuando Domus se pone en marcha a principios de los años 2000, en 1999 se instaló por primera vez en el Museo Piloto, que fue el Museo Nacional de Antropología, que ahora es el Museo del Traje. Desde ese momento la gente ya empezó a trabajar en Domus, los museos ya empezaron a catalogar los bienes en Domus, pero este trabajo de terminología, de normalización terminológica, se estaba realizando al mismo tiempo. ¿Qué ocurrió? Que los museos, todos los museos usuarios de Domus han empezado a desarrollar sus propios vocabularios. Eso ha hecho que se haya producido una contradicción o una disfunción en la terminología utilizada, que ha sido muy visible, o sea, que se ha puesto muy de manifiesto ahora cuando hemos dado el salto al campo digital, a Internet, que desde el año 2010 las colecciones que están catalogadas en Domus ya son visibles a través de la red digital de colecciones de museos de España. Claro, se ha visto las diferentes formas que han tenido los museos de entender, por ejemplo, campos que en el momento de la convergencia digital y entre todas las instituciones son fundamentales, como pueda ser el campo de la clasificación genérica, que es el campo que nos ayudaba a, digamos, que se hablaran las colecciones de diferentes museos. Esto se ha intentado, claro, paliar en la medida de lo posible. De hecho, el Ministerio sigue trabajando en el tema de los tesauros. De todas maneras, en favor también de lo que ha sido el esfuerzo de coordinación desde el Ministerio, hay que decir que es que los tesauros, pues por mucho que consigamos su publicación y su difusión, nunca terminan de estar del todo cerrados, puesto que los tesauros están siempre sujetos a revisión, actualización, ampliación. Es decir, incluso cuando nosotros tenemos un tesauro cerrado, como puede ser el de materias, estamos a punto de publicar ahora el de técnicas, se producen nuevos términos que se ajustan, que aparecen o desaparecen, que se considera que viene mejor utilizar otros. En los tesauros existe una publicación, obviamente, pero además están visibles para
toda la comunidad científica en Internet, en este portal donde se pueden descargar y se pueden consultar en línea. La consulta en línea de los catálogos se hace, de los tesauros, perdón, se hace por una búsqueda jerárquica. Tenéis aquí un ejemplo donde se puede consultar el término que estás buscando y cuál es su dependencia jerárquica en el árbol del tesauro. Se pueden buscar también por una búsqueda alfabética, veis aquí el ejemplo. Y muchos de ellos, muchos de los términos tienen además incorporadas imágenes que ejemplifican el término del que se está describiendo y que está enlazado además con la red digital de colecciones de museos de España. Que, o sea, es decir, que cuando tú ves aquí esta obra y quieres ir a la red digital, puedes ver esta misma obra ya con todo el registro completo. El tema de la convergencia tenía otro factor que era la convergencia entre colecciones. ¿Qué es lo que ocurre en un museo? Pues aquí tenéis, bueno, he puesto estas fotografías que son de los 16 museos, de estos 16 museos que os he dicho que dependen de la Dirección General, que es un ejemplo de la variedad de colecciones que hay en estos museos. Es decir, hay museos de bellas artes, hay museos etnológicos, arqueológicos, pero es que además también tenemos que atender los museos de arte contemporáneo, los nuevos materiales que también están empezando a integrar las colecciones de los museos, como pueden ser el patrimonio inmaterial. Todas estas colecciones de muy diferente signo y características tenían que estar sujetos a un mismo modelo, a esta misma ficha que tenían que compartir. En principio, hay muchos museos que ya están trabajando, obviamente desde el año 2000. Bueno, de hecho, en Domus hay ahora mismo alrededor de 2 millones de bienes catalogados en este sistema, puesto que son ya 170 instituciones las que a nivel nacional trabajan con esta aplicación y están funcionando. Están funcionando con es decir, con algunos problemas y además que son problemas que muchas veces no vienen a lo mejor de los más específicos, como podemos pensar de un museo paleontológico o del Museo de Arte Contemporáneo. Muchas veces vienen de las ramas más tradicionales de la museología, como puede ser, por ejemplo, la numismática. La numismática, porque son también, cuando son ciencias muy asentadas y con mucha tradición, en la catalogación tiene que ajustarse a unas normas ya muy estructuradas, ¿no veis? En ese caso sí que la normalización venía de antes y ha sido necesario adaptarse. Es una adaptación en la que todo el mundo termina perdiendo, es decir, Domus tiene que dar cabida a un campo especializado. En el caso de la numismática, por ejemplo, es el campo emisor, que es un campo que no sirve para ningún otro tipo de bien que no sea el numismático, puesto que los otros bienes tienen otros campos como son lugar de producción, pero en el caso de la numismática sí era necesario. Es necesario además, bueno, se producen conflictos continuos. Os voy a poner un ejemplo que además ha surgido en esta misma semana. El campo emisor es un campo controlado por tesauro. Es un campo controlado por tesauro y va contra el tesauro de autoridades. ¿Por qué? Porque se entiende que el emisor siempre va a ser una autoridad, es decir, una entidad geopolítica que es la que emite moneda. Siempre va a ser una entidad. Aquí ya empezó la primera discusión entre el Departamento de Documentación y el Departamento de Numismática, porque el Departamento de Numismática da como alta emisores lo que el Departamento de Documentación considera que son lugares geográficos. Es decir, si nosotros tenemos una ciudad como Obulco, Obulco obviamente es un lugar geográfico, pero también es una entidad geopolítica. En ese caso, punto a favor de numismática, es decir, hay que aceptar que Obulco es un término que pueda entrar dentro del tesauro de autoridades. ¿Qué pasa cuando numismática tiene necesidad de dar de alta como emisor a Adriano en nombre de Trajano? Para ellos eso es un emisor, toda esa retahíla, pero nosotros hay punto de documentación es que Adriano en nombre de Trajano no es una entidad, o sea, se trata de un diálogo que hay que hacer entre los departamentos científicos y el departamento de documentación, que lo que pretende es hacer una herramienta que sea luego legible por todo el mundo y cuya información sea recuperable, sobre todo.
En el caso de Adriano, en nombre de Trajano, pues se ha decidido emisor Adriano, que es en realidad quien emite moneda, y poner en notas, que siempre está esos campos estupendos de notas, en nombre de. De todas maneras, seguimos teniendo problemas, porque en numismática hay una serie, hay una emisión que todos los numismáticos conocen, que por ejemplo es Juana y Carlos. Juana y Carlos son las monedas emitidas bajo el reinado de Carlos I, mientras era reina de Castilla, su madre Juana I de Castilla. Y es que se llama así, el emisor es Juana y Carlos. Nosotros estamos ahora en lucha de conseguir dar de alta Juana I de Castilla, por una parte, y Carlos I, pero todavía, o sea, que es una discusión, que son discusiones que están ahí vivas y que siguen estando vivas, que no se han acabado. Bueno, llegamos ya al tema de la convergencia en los tipos de fondos, que ha sido, es que sigue siendo lo más conflictivo más que el tema de las colecciones, porque afecta directamente a lo que entendemos, el concepto que tenemos sobre los fondos que están en los museos. Los museos, si todos pensamos en la colección de un museo, tenemos muy claro lo que es. La colección de un museo es lo que vemos en las vitrinas, lo que está en las estanterías o se saca de los planeros, lo que tenemos enmarcado. Está muy claro que esa es la colección estable de un museo, bueno, estable o en depósito. Pero ¿qué pasa con todo ese material que tenían los museos que es asociado a la colección? No es exactamente el archivo, porque el archivo administrativo está bien definido, tampoco es la biblioteca. Bueno, pues entonces ahí Domus decidió, o sea, el proyecto de normalización decidió hacer una distinción que aún hoy, 20 años después, nos sigue dando muchos disgustos, que es intentar, o sea, Domus lo que intentó es integrar en una única aplicación y, por supuesto, ofrecer esa convergencia a esos tres grandes grupos que en el museo están muchas veces muy mezclados, que es el fondo museográfico, que serían las piezas del museo, el fondo de archivo, que serían los fondos documentales, y los fondos bibliográficos en la biblioteca. ¿Cómo se han sucedido las cosas y qué problemas ha habido? Para empezar, ha costado mucho y sigue todavía costando mucho. Los museos que trabajan con Domus lo saben, la definición de qué es un fondo documental respecto al fondo museográfico. Esa pantalla primera que veíamos, ¿no? Esta diferencia entre fondos documentales y fondos museográficos. Por poner un ejemplo muy claro, si hay alguien que dona al museo su vestido de novia, pues el vestido de novia con su velo y lo que sea, pues eso es el fondo museográfico. ¿Qué pasa si el donante viene con una foto del día de su boda? Pues dices, bueno, pues esto es un apoyo se habla muy bien con el fondo museográfico, lo doy de alta en fondo documental. ¿Qué pasa si esa misma fotografía, en vez de ser de un primo de la novia, era de un fotógrafo que a lo mejor era Gienes o era... A lo mejor ya ahí lo tienes que considerar fondo museográfico porque tiene un valor añadido. Un valor añadido del que Domus siempre intentó alejarse, porque se trataba de que tanto los fondos documentales como los fondos museográficos estuvieran al mismo nivel de catalogación, de protección, de visibilidad y que se pudieran entender entre ellos. El conflicto, que ahí ya tenemos un conflicto latente, ¿no? Pero el conflicto ha venido después con el tratamiento del archivo. Está muy claro lo que es el archivo administrativo, pues obviamente lo que nos llega con una compra de ayer, pues esto es archivo administrativo, el mail o la orden ministerial. Pero ¿qué pasa si tenemos la carta por la que el Marqués de la Vega Inclán decidió comprar una obra al Museo del Greco? Es decir, eso es archivo administrativo, pero es que tiene tanta relevancia y tanta importancia en relación con alguno de los fondos del museo que los museos entonces lo que hacen es extraerlo de ese archivo administrativo y lo dan de alta como fondo documental. Al mismo tiempo se mantiene el archivo administrativo porque Domus te permite
catalogar el fondo museográfico, el fondo documental, el archivo administrativo y los fondos bibliográficos. Aquí es donde tuvimos el mayor tropiezo. O sea, es decir, Domus quería integrar toda esa información para que se hablara entre ella. Cuando llegó el momento de sacar el catálogo de los fondos bibliográficos de los museos, nos encontramos con la dificultad de que integrar en una única base de datos todas las bases de datos de todos los museos. ¿Qué se decidió? Se decidió que, como Domus además no podía dar respuesta a las especificaciones estas muy propias del mundo bibliotecario, se decidió sacar la gestión de los fondos bibliográficos de Domus y llevarla a través de una herramienta externa, que en el caso de los museos estatales está siendo Apsis. Es decir, que se habilitó la licencia con una empresa externa y los museos estatales están ahora catalogando sus libros a través de Apsis. Esto nos ha permitido sacar el catálogo, o sea, tenemos ahora el catálogo colectivo que os voy a enseñar ahora de los fondos bibliográficos de los museos, pero hemos perdido esa integración en una única base de datos. Así surge BIMUS, que es la red de bibliotecas de museos, donde se integran todos los catálogos de estas 16, más el Museo Nacional del Teatro, bibliotecas de museos. En BIMUS están los catálogos de estos 16 museos y participan también el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, pero sus catálogos en este caso son consultables no en relación con todos los demás, sino hay que acceder al catálogo de... Aquí sí que vemos, por ejemplo, cómo funciona el catálogo colectivo. Hacemos una búsqueda de un ejemplar y sí que nos rescata todos los resultados de un único registro, todos los ejemplares que hay en las diferentes bibliotecas. Por otra parte, todo lo que estaba, todos los registros, esto es lo que se refiere a fondos bibliográficos. En cuanto a los fondos museográficos y a los fondos documentales, tienen salida a través de la red digital de colecciones de museos de España. De estos 170 museos que están funcionando actualmente con Domus, hay 80 que ya hacen públicas sus colecciones a través de la red digital. Aquí están integrados las colecciones de los 80 museos, tanto fondos museográficos como fondos documentales. Y eso permite hacer búsquedas, es decir, hacer una convergencia no solamente entre fondos museográficos, documentales, sino también entre instituciones, puesto que al lanzar una búsqueda, aquí están, la primera pantalla de los museos que están presentes en la red digital, al lanzar una búsqueda no solamente te va a buscar también tienes posibilidad de buscar en una única base de datos, pero te busca en todas las bases de datos y los resultados que te arroja son de todas. Aquí tenemos la ficha completa y que además está la red digital se habla entre ella misma, o sea, ahora mismo está vinculada a sus mismos registros. Si veis, en cualquiera de estos campos que están señalados en gris, son links que lo que hacen es recuperarte resultados en toda la red digital, es decir, en estos 80 museos de lo que elijas. En este caso, por ejemplo, si eliges prendas de busto, te va a rescatar, te va a hacer una búsqueda de prendas de busto en toda la plataforma. Además, Ceres ha dado la posibilidad de realizar catálogos temáticos que permiten hacer lecturas transversales tanto de la colección de un único museo, es decir, un museo que quiere enfocar o poner más atención en una parte de su colección y hacer un catálogo temático sobre ella, o bien catálogos que sean transversales y que cubran diferentes colecciones y diferentes instituciones. Para ello, Domus daba la posibilidad de independizar las descripciones de estos catálogos en función del catálogo en el que participaran. Es decir, las fichas, los registros, las piezas participan en la red digital con una descripción web que es la básica, pero en cada uno de estos catálogos van participando con descripciones ajustadas a cada uno de los ejemplos. La convergencia finalmente sí que se produce en Hispana, que es donde todos volcamos los registros, en Hispana y posteriormente en Europeana. Yo quería decir, a raíz de lo de Europeana, que es verdad que, y de hecho es muy recurrente, ¿no?, la crítica entre los profesionales al tema de Europeana, entre otras cosas porque es muy exigente en lo que se refiere al tema técnico y parece que no acaba de llegar
esa utilidad muy visible para la recuperación de resultados, por ejemplo. Pero es verdad que sigue siendo o que puede llegar a ser una herramienta fundamental de convergencia, porque es que ahí se reúnen las colecciones de archivos, de museos, de bibliotecas de toda Europa, lo que te va a permitir localizar fondos tuyos en muchísimos sitios. ¿Cuál es la línea de trabajo actual? Bueno, pues un poco en la línea de lo que ha contado también Javier Don Campo en el Museo del Prado, pues estamos trabajando en la web semántica y en la publicación de toda la red digital en datos abiertos. Estamos preparando ya la publicación en RDF y ahora estamos diseñando el tema de las búsquedas facetadas y aquí sí que a raíz de lo que se ha hablado esta mañana sobre la formación es cuando nos damos cuenta, aparte de los pocos que somos, que es la queja, ¿no?, tradicional, es efectivamente esta exigencia que hay ahora de estar al día constante, técnicamente, conceptualmente, y en el caso, por ejemplo, de la red digital, la exigencia que supone dar respuesta y dar un punto de acceso único a instituciones, como os podéis imaginar, muy diferentes, tanto desde el punto de vista de la titularidad como del contenido. Bueno, eso es todo. Si luego tenéis alguna pregunta. Muchas gracias.